Como el propósito de comprendernos real. Es claro que ustedes están aquí presentes para escucharme y yo estoy aquí para hablar. Pero es necesario que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas, que nos propongamos inquirir por sí mismos, indagar, buscar, tratar de saber por el objetivo evidente de lograr una orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser. Saber escuchar es muy difícil. Saber hablar es más fácil. Sucede que cuando se escucha, se necesita estar abierto a lo nuevo, con mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, etc. Mas sucede que el ego, yo, el mí mismo, no sabe escuchar. Todo lo traduce hacia su prejuicio. Todo lo interpreta de acuerdo con lo que tiene almacenado en el centro formativo. ¿Cuál es el centro formativo? La memoria. ¿Por qué se le llama centro formativo? Intelectual de los conceptos. Entendido esto, que hace urgente aprender a escuchar con mente nueva, no, repito, con lo que se tiene almacenado en la memoria. Después de este preámbulo, vamos a tratar de ponernos de acuerdo ustedes y yo sobre conceptos, ideas, etc. Ante todo, es urgente saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Existen brillantes intelectos, eso no lo podemos negar. Pero estos nunca han experimentado eso que es la verdad. Ante todo, no está de más saber que existen tres mentes en nosotros. A la primera podríamos denominarla mente sensual. A la segunda la consideramos como mente intermedia. Y la tercera es la mente interior. Pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos
diariamente. No hay duda que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos. Y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Mirar las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales externas. Si como único resorte de sus funcionalismos están exclusivamente los datos aportados por los 5 sentidos, indubitablemente no tendrá acceso totalmente a algo que se escape del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio. Nada podrá saber talmente sensual sobre lo real, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad, sobre Dios, etc. Pues, ¿de dónde podría sacar talmente información? Si su única fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos. Obviamente no tiene con qué poder conocer lo real. Me vienen estos momentos a la memoria algo muy interesante. Hubo una vez un gran congreso en Babilonia, en la época de los esplendores egipcios. Vinieron gente de Asiria, Egipto, Fenicia, etc., al citado congreso. Es claro que el tema resultaba inquietante. Se quería saber, a base de puras discusiones analíticas, si el ser humano tenía o no alma. Entonces, obviamente ya los 5 sentidos se habían degenerado demasiado. Solo así podemos explicarlo, que las gentes escogieran ese tema como motivo de todo un congreso. En otros tiempos, un congreso así hubiera resultado ridículo. Nunca se le hubiera ocurrido a los lemures celebrar un congreso de este tipo. La gente del continente Mu le bastaba salirse del cuerpo y saber si tenía o no tenía algo.
lo hacían con una facilidad sorprendente. No estaban propiamente atrapados en el organismo físico, de manera que un tema de este tipo solamente podría ocurrirle a una humanidad ya involucionada, decadente, degenerada. Lo cierto fue que, tanto a favor como en contra de la cuestión alma, hubieron muchas discusiones. Al fin subió a la tribuna de la elocuencia un gran sabio, Asirio. Ese hombre se había cultivado en Egipto, había estudiado pues los misterios, y habló con voz muy fuerte, diciendo: la razón nada puede saber sobre la verdad, sobre lo real, sobre el alma, sobre lo inmortal. La razón, lo mismo sirve para sostener una teoría espiritualista que una materialista. Podría elaborar una tesis espiritual con una lógica formidable. También podría estructurar por oposición una tesis de tipo materialista con una lógica de tipo similar, de manera pues que la razón subjetiva, sensualista, nutrida con los datos aportados por los 5 sentidos, da para todo. Puede fabricar cualquier tesis de tipo espiritualista o de tipo materialista. Entonces, no es algo en que se pueda confiar. Existe un sentido diferente, que es el sentido instintivo de la percepción de las verdades cósmicas. Es una facultad del ser. Pero la razón subjetiva por sí misma no puede verdaderamente darnos ningún dato sobre la verdad, sobre lo real. Nada puede saber la razón sensualista sobre los misterios de la vida y de la muerte. Sí habló aquel sabio y dijo aún más: ustedes me conocen, tengo prestigio entre ustedes, saben muy bien que vengo de Egipto, no ignoran que mi vida ha sido de estudio, y mi mente sensualista no podría aportar datos sobre lo real. Así habló aquel hombre. Y concluyó diciendo que ustedes no pueden saber con su racionalismo nada sobre la verdad, sobre el alma, sobre el espíritu. Porque la mente racionalista no puede saber nada de esas cosas. Bueno,
habló aquel hombre con mucha elocuencia y luego se retiró. Se apartó definitivamente de todo escolasticismo. Prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista y permitir o desarrollar en sí mismo, mejor dijera, aquella facultad del ser ya citada por mí, que se conoce como percepción instintiva de las verdades cósmicas, facultad que otrora tenía la humanidad en general, pero que se atrofió conforme el yo psicológico, el mí mismo o el sí mismo se fue desarrollando. El sabio sirio, educado en Egipto, dicen que apartado de toda escuela se fue pues a cultivar la tierra y a confiar exclusivamente en esa prodigiosa facultad del ser conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Pero vamos aún un poco más lejos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. En esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones a fin y al cabo tienen cabida en la mente intermedia. Y por último existe la mente interior. Esto es algo que debemos esclarecer. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. La mente interior no podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. He ahí las tres mentes. La mente sensualista en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás como la levadura de los saduceos. Jesús el Cristo advierte diciendo: cuidaos de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista. Ese tipo de doctrinas corresponde exactamente a la doctrina de los saduceos, de que habla el Cristo. Mas también advierte el Señor de perfección sobre la doctrina de los fariseos.
Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos o a sus escuelas, religión, sectas, etc., para que todos los vean. Escuchen la palabra, pero no la hacen dentro de sí mismos. Son como el hombre que se mira en un espejo y da la espalda y se va. Únicamente asisten para que otros los vean. Pero nunca trabajan sobre sí mismos. Y eso es gravísimo. Tales gente se contentan con las meras creencias. No les interesa la transformación íntima. Total, pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Cuidémonos pues de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Ustedes aquí reciben clases para el pensar psicológico. Si uno aprende a pensar psicológicamente, logra al fin abrir la mente interior. La mente interior, repito, funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces, experimenta, gracias a eso, la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con la mente interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma. Ya no por lo que otros digan o dejen de decir, sino por experiencia directa. También con la mente interior abierta. Quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, o sobre la ley de la transmigración de las almas, etc. Pero repito, ya no basados en lo que leímos o en lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentemos de forma real, directa. Eso es obvio. Don Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, hace pues una distinción clara entre la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura. No hay duda de que la razón subjetiva, racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los 5 sentidos. El intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. Si un intelectual oye hablar un tema sobre reencarnación, sobre karma, exigirá pruebas, demostraciones.
la razón, como si las verdades, que solo pueden ser percibidas por la mente interior, pudiesen ser demostradas a la mente sensualista. Eso es exigir pruebas sobre eso en el mundo del sensorial externo. Equivale tanto como a exigirle a un bacteriólogo que estudie los microbios con el telescopio, o como exigirle a un astrónomo que estudie astronomía con un microscopio. Pruebas se exige, pero las pruebas no se las puede dar la razón subjetiva, porque la razón subjetiva o sensualista no tiene que ver nada con aquello que no pertenezca al mundo de los cinco sentidos. Y temas como el de la reencarnación, karma, la vida post-mortem, etc., son de hecho exclusividad de la mente interior, jamás de la mente sensual. A la mente interior sí se le puede demostrar, pero ante todo se exige del candidato a una demostración que haya abierto su mente interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle una demostración de ese tipo? Obviamente aquello sería imposible, ¿verdad? Visto esto con claridad, conviene que ahondemos ahora un poco en la cuestión de facultades. El intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas en los niveles del ser. Si queremos volver todo el intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Indubitablemente, existe, más allá del intelecto, otra facultad de cognición. Quiero referirme esta vez en forma enfática a la imaginación. Mucho se ha subestimado a tal facultad. Algunos hasta la denominan despectivamente con el título de la loca de la casa. Título injusto, que si no fuera por la imaginación, no tendríamos esta grabadora, no existiría el automóvil, no existiría el ferrocarril, etc. Sabio que quiere hacer un invento, deberá primero imaginárselo, luego plasmar su invento en el papel. El arquitecto que quiere hacer una casa tendrá primero que imaginarla y después la podrá trazar en el plano, de manera que la imaginación ha permitido crear todo invento. No es pues algo
despreciable. Que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera podríamos denominarla nosotros imaginación mecánica. Tal tipo de imaginación es la mismísima fantasía. Obviamente ella está constituida con los desechos de la memoria nociva y es hasta perjudicial. Mas existe en verdad otro tipo de imaginación. Esta es en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. Obviamente, la misma puede desarrollarse espléndidamente y darnos. La naturaleza misma posee imaginación. Eso. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Pues gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del cerebro, o centro perceptivo de las sensaciones. Y así podemos percibir. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. Me refiero a épocas como la de los hiperbóreos o prelemúricos. No se usaba el intelecto, sino la imaginación. Entonces el ser humano era inocente y en un maravilloso espectáculo del cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Era otro tipo de humanidad. Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la mismísima imaginación. Es decir, se ha degenerado espantosamente esta preciosa facultad. Es posible desarrollar la imaginación. Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos enseñaría a nosotros a pensar psicológicamente. Ya dijimos y repetimos que solo el pensar psicológico
puede abrirnos las puertas de la mente interior. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración, intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Si nos quedamos nosotros embotellados exclusivamente en los funcionalismos místicos sensoriales del aparato intelectual, no será posible en modo alguno subir por los escalones de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. No quiero decirles a ustedes que el intelecto no sirva. Lejos estoy de hacer tamaña afirmación. Lo que estoy es aclarando conceptos. Toda facultad dentro de su órbita es útil. Fuera de su órbita es inútil. Un planeta cualquiera es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita es inútil y catastrófico. Lo mismo son las facultades del ser humano. Tienen su órbita. Querer sacar a la razón de su órbita, a la razón sensualista, es absurdo. ¿Por qué caer en el escepticismo materialista? Mucha gente se debe que a unos estudiantes del pseudoesoterismo y pseudo-ocultismo tan en boga en estos tiempos estén luchando siempre contra las dudas. ¿Por qué muchos andan mariposeando de escuela en escuela y al fin llegan a la vejez sin haber realizado nada? A través de la experiencia he podido observar que aquellos que se quedan embotellados en el intelecto fracasan. O aquellos que quieren comprobar con el intelecto las verdades que no son del intelecto fracasan. Cometen estos el error de querer estudiar astronomía hablando en forma simbólica con el microscopio o estudiar bacteriología con el telescopio. Dejemos a cada facultad en su lugar, en órbita. No la saquemos de su órbita. Necesitamos pensar psicológicamente. Y es obvio, debemos rechazar de plano la doctrina a levadura de los saduceos y de los fariseos y aprender a pensar psicológicamente. No sería esto posible si continuáramos embotellados dentro del intelecto. Entonces más vale que empecemos a subir por la escala de la imaginación. Posteriormente pasaremos al segundo escalón, que es el de la inspiración. Y al fin llegaremos a la intuición. Pero veamos cómo se desarrolla la imaginación. Se puede empezar con un ejercicio sencillo. Muchas veces hablé yo sobre el ejercicio del vaso con agua. Un ejercicio fácil.
Si uno pone un vaso con agua en esta instancia, si en el fondo del vaso deposita un espejito, si añade al agua azogue, algunas gotas, y si luego se concentra uno en el centro mismo del vaso y en todo el centro, es decir, sobre el agua, en forma tal que la vista atraviese el cristal, pues obviamente tendrá un ejercicio espléndido para el desarrollo de la imaginación. Tratará de ver en esa agua la luz astral. Sí, hará un gran esfuerzo por verla. En principio no verá nada, eso es obvio. Después de algún tiempo de ejercicio, verá el agua de colores. Comienza a percibir la luz astral. El sentido de autoobservación psicológica entra en actividad. Y mucho más tarde pasa un carro por la calle, por ejemplo. Verá en el agua una cinta de luz. Y verá el carro caminando por esa cinta de luz. Indica que ya comienza a percibir con la facultad trascendental de la imaginación. Por último, llegará el día en que ya no necesitará para nada del vaso con agua para ver, sino que verá el aire de distintos colores, verá el aura de la gente. Bien sabemos que cada persona carga un aura de luz a su alrededor. Esa aura tiene diversos colores. El escéptico lleva siempre una aura de color verde, verde brillante. El devoto lleva una aura de color azul. El amarillo revela mucho intelecto. El verde sucio, escepticismo. El gris, tristeza. El gris plomo, mucho egoísmo. El negro representa el odio. El rojo sucio, la lujuria, la fornicación. El rojo brillante, centelleante, la ira. Obviamente, para llegar a ver así el aura de las gentes, pues hay que trabajar mucho. En este ejercicio habrá que trabajar por lo menos 3 años, 10 minutos diarios, sin dejar un solo día de trabajo. Obviamente, si tiene esa firmeza como para practicar ese ejercicio, 10 minutos diarios, llega el momento que tiene que desenvolverse en la facultad de la imaginación, o clarividencia, es otro término que le pondríamos a la imaginación. Pero ese no sería el único ejercicio para el desarrollo de esa preciosa facultad. Se necesita algo más. Se necesita de la meditación. Sentado uno en un cómodo sillón, con el cuerpo perfectamente relajado, o acostado en su lecho, pero con el cuerpo relajado y con la cabeza hacia el norte. Debe imaginar algo de un rosario. Esta ha sido cuidadosamente sembrada en una tierra negra y fértil. Imaginemos que la regamos con el agua pura de vida. Continuando con este proceso imaginativo trascendental
inmortal y trascendente a su vez. Visualicémosla en el proceso de crecimiento, como el tallo brota al fin, cómo se desenvuelve maravillosamente, cómo surgen las espinas de entre aquel tallo, y al fin echa ramas diversas. Imaginemos cómo a su vez aquellas ramas se cubren de hojas, hasta que al fin aparece un capullo que se entreabre deliciosamente, y es la rosa. En estado de manteiga, como dijeran los iniciados de la Eleusis, hablando a lo griego, tal vez hasta a lo órfico, diríamos que conviene hasta sentir en sí mismos el aroma delicioso. Se escapa de entre los pétalos rojos o blancos de la preciosa rosa. La segunda parte del trabajo imaginativo consistiría en visualizar con entera claridad meridiana el proceso del morir de todas las cosas. Bastaría imaginar cómo aquellos pétalos olorosos van cayendo poco a poco, marchitos y sin vida. Como aquellas ramas, otra fuerte, se convierten después de algún tiempo en un montón de leños. En fin, llega el huracán, el viento, que arrastra a todas las hojas y a todos los leños. Es una meditación de fondo sobre el proceso del nacer y del morir de todas las cosas. Este ejercicio, practicado en forma asidua, diariamente, y es claro que a la larga vendrá a darnos la percepción interior profunda de aquello que podríamos denominar mundo astral. Ante todo, es bueno advertir a todo aspirante que cualquier ejercicio esotérico, incluyendo este ya aceptado, requiere de parte del discípulo la continuidad de propósitos. Porque si practicamos hoy y mañana no, cometemos un gravísimo error. Solo habiendo de verdad aplicación en el trabajo esotérico, es posible el desenvolvimiento de esa facultad preciosa de la imaginación. Una vez que durante la meditación surja en nuestra imaginación algo nuevo, algo distinto a la rosa, es señal evidente de que ya estamos progresando. En principio, las imágenes carecen de colorido,
Pero conforme trabajamos, ellas se van revistiendo de múltiples encantos y colores. Si progresaremos en el desarrollo interior profundo, un paso más avanzado en esta cuestión nos llevaría a la recordación de nuestra vida y de nuestras vidas anteriores. Incuestionablemente, quien haya desarrollado en sí mismo la facultad imaginativa, bien podría tratar de capturar o de aprehender con este diáfano o translúcido el último instante de su pasada existencia. Entonces, en ese espejo lúcido de su imaginación, se reflejaría un lecho de moribundo. Si es que en cama fallecido, porque entre paréntesis alguien podría morir en campo de batalla o por un accidente. Sería interesante ver a sus seres queridos, a esos que en la pasada en la hora suprema continuando con este proceso tan maravilloso del desarrollo relacionado con la imaginación. Podría intentarse conocer ya no solamente el último instante de su vida anterior, sino el penúltimo, el trasantepenúltimo, los últimos años, los penúltimos, la juventud, la adolescencia, la niñez, y así venir a recapitular preciosamente toda la vida pasada. Similarmente, esto, llevado más lejos, nos permitiría también capturar cada una de nuestras vidas anteriores. Y así vendríamos por experiencia directa a verificar la realidad de la ley del eterno retorno de todas las cosas. No es el intelecto precisamente que puede verificar esa realidad. Con el intelecto podemos discutir tal tema, o afirmarlo, o negarlo, pero eso no es verificación. Pues, los invito a ustedes a la La imaginación les abrirá las puertas de los paraísos elementales de la naturaleza. Pues con la imaginación tratamos de percibir un árbol. Si meditamos en el mismo, veremos que está compuesto de multitud de pequeñas celulosas. Percibiremos su fisiología, su raíz, mas también
lograremos ahondar un poco más y ver directamente la vida íntima del árbol. No hay duda de que posee eso que podríamos denominar esencia o alma. Cuando uno en estado de mantilla o llama o éxtasis o arrobamiento percibe la conciencia de un vegetal, descubre con claridad perfecta que esta es ciertamente una criatura elemental, una criatura que tiene vida, no perceptible para los cinco sentidos, no perceptible para la capacidad intelectiva, excluida completamente del terreno místico sensorial, mas sí perfectamente perceptible para el translúcido. Interesante, resulta que en pasos posteriores se puede llegar a conversar, a platicar con ese elemental. Obviamente la cuarta vertical posee sorpresas insólitas. Indubitablemente el Edén de que nos habla la Biblia es la misma cuarta dimensión de la naturaleza. El paraíso terrenal es la cuarta coordenada. Los campos elíseos, la tierra prometida, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Es precisamente la cuarta dimensión de nuestro planeta Tierra. La imaginación creadora es translúcida, el espejo mirífico del alma, bien desarrollado con eficiencia idónea, mediante reglas esotéricas exactas, indubitablemente permite la verificación exacta, la verificación de lo que aquí estoy afirmando en forma enfática. Pues, yo les invito a ustedes claramente al análisis superlativo de todo esto. Yo les invito a el desarrollo de esa facultad cognoscitiva, conocida siempre como imaginación. Es una facultad extraordinaria. En la cuarta vertical descubrimos templos extraordinarios. Y es que la vida elemental está clasificada por el logos. Una es la familia, por ejemplo, de los naranjales, y otra la de los eucaliptos. Para cada familia vegetal existen templos de la naturaleza. Los devas citados por los textos teosofistas
pseudoesoteristas o ocultistas gobiernan la vida elemental. Estos devas son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra, iniciados, que saben manipular las leyes de la naturaleza. La imaginación creadora le permite a uno, pues, verificar por sí mismo que la Tierra no es un organismo muerto, sino una costra física, desprovista de vida. La imaginación creadora le permite a uno saber por sí mismo que la Tierra es un organismo vivo. Me viene en estos momentos a la memoria la afirmación aquella neoplatónica de que el alma del mundo está crucificada en la tierra. Las almas del mundo es un conjunto de almas, un conjunto de vidas que palpitan, tienen realidad. Para las gentes hiperbóreas, los volcanes, los mares profundos, las vetas de los metales, las gargantas de las montañas, el huracanado viento, el fuego flamígero, las fieras rugientes, las aves, no eran sino el cuerpo de los dioses. No veían aquellos superbóreos en la tierra algo muerto. Para ellos el mundo era algo vivo, un organismo que tenía vida y la tenía en abundancia. Entonces se parlaba en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Aquel que sabía tañir la lira, arrancaba de la misma las más extrañas sinfonías. Sabía por esos tiempos, no había caído sobre el pavimento del templo la lira de Orfeo, hecha pedazos. Esos eran otros tiempos. Esa era la época de la antigua Arcadia, cuando se rendía culto a los dioses de la aurora.